para saber quiénes son estos cardenales que le envían la dubia a Francisco. Primero, el cardenal Zen, que lo amo, y cuando murió Benedicto XVI, cómo se aferró a su féretro, fue un mensaje muy profundo, ¿no? Él, como señaló Vania, fue perseguido en un campo de concentración en China, y él es obispo emérito de Hong Kong. El cardenal Sara lo recomiendo muchísimo. Él dijo abiertamente que la ideología de género es luciferina, precisamente porque si Dios nos hizo hombre y mujer, atentar contra la creación solo puede ser labor del enemigo. Y el cardenal Burke, a quien tuve el honor de conocer en persona cuando se celebró el Summorum Pontificum en defensa de la misa tridentina, él fue, y de la mano con el cardenal Zen, y eso lo saqué en el Paran Post, muy importante señalar, ellos lucharon abiertamente contra la tiranía sanitaria. Entonces es importante justamente cuando nos reconocemos como cuerpo místico y como dice el padre Javier Olivera Rabasi, como Dios no es comunista, no nos hizo todos iguales, es importante saber el aporte que hacemos cada uno de nosotros y la importancia de estos cardenales, porque justamente los cardenales tienen entre sus múltiples funciones asegurar que el Santo Padre cumpla con su labor. Al principio me dijeron, Mamela, ¿eres católica? Y dije, sí, católica, apostólica y romana, pero una simple pecadora. Si nosotros, como simples mortales, tenemos tentaciones, imagínense las legiones que están detrás de la caída de nuestros sacerdotes, ni se diga del Santo Padre. Bien, justo explicaba la importancia que esto lo hagamos dos mujeres, lo hagamos dos laicas, precisamente por el compromiso que implica ser el cuerpo místico de Cristo y justamente entender que somos una unidad. Desde la Madre Patria, el Pater Góngora nos dice que se os ve y escucha bien, así que Gracias, con bendición vamos a... Antes que nada, cuéntanos un poquito sobre Voto Católico, la importancia que ya existe esa plataforma en inglés. Yo sé ya hace mucho Catholic Vote en inglés, me encanta su labor, que topen temas coyunturales y así. Por favor, Lo que pasa es cuéntanos. que siempre dicen que hay que separar de alguna manera u otra la fe de la política, ¿no? De ciertos temas, cuando es al revés, ¿no? De hecho, la fe es algo intrínseco a todo aspecto de nuestra vida. Entonces, efectivamente lo que dices, ¿no? Catholic Vote viene haciendo este trabajo en Estados Unidos, pero habiendo tantos hispanos en Estados Unidos, tanto es así que ahora hay un mes de la herencia hispana, que es este mes, el mes de octubre, justo, el mes del Señor de los Milagros. ¿No? Entonces, justo es por eso, por esa necesidad, esa demanda, que ahora hay una oferta en español. La versión en hispana de Catholic Vote es votocatólico.org, y ahí no solamente, digamos, no es que simplemente traducimos las noticias de Catholic Vote, que es lo que se estaba haciendo hasta hace poco en votocatólico.org, sino, de hecho, sacamos noticias originales, hacemos entrevistas originales, o sea, ya estamos sacando contenido propio, que está también centrado en lo que está sucediendo en Hispanoamérica, porque muchas de las personas, por no decir la amplia, vastísima mayoría, ¿no? de hispanohablantes en Estados Unidos son inmigrantes o hijos de inmigrantes de ciertos países, México, Argentina, Venezuela, Perú, y diferentes países de la región hispana, ¿no? Entonces, sí es importante mantener, sí es importante mantener digamos, informados a los hispanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces es como importante que exista esta plataforma. Y ahora justo nuestro jefe, por así decirlo, Alejandro Bermúdez, que ha trabajado por años en la Ciprensa, es un periodista católico de mucho renombre. Él en este momento está en Roma, justo para cubrir el sínodo de la sinodalidad. Y él estaba explicando en su programa de hoy, en Punto de Vista, la importancia que tiene el cubrir este evento desde Voto Católico y desde Catholic Vote para poder dar toda la información necesaria, digamos, sobre el sínodo, porque lamentablemente, o sea, ni siquiera ha empezado, y ya empezó CNN a soltar
a soltar sus titulares maravillosos, ¿no? Diciendo que el Papa va a los homosexuales, ¿no? Entonces, claro, esto genera confusión. Esto genera confusión, genera una Babel, ¿no? Y definitivamente se pierde la claridad para lo que realmente sirve el sínodo. El sínodo, o sea, no es tan importante por el sínodo, se ha vuelto un tema de farándula casi, o sea, el sínodo es importante en cuanto a los frutos que brinda este sínodo. Y por eso nosotros como católicos, y vamos a empezar con un disclaimer muy importante, nosotros como católicos no estamos acá para hacer leña al Papa, no estamos acá para eso. Nosotros estamos acá para ser el pueblo de Dios que reza constantemente por los frutos de la iglesia. Así que no van a conseguir, digamos, que dejemos de amar a la Santa Iglesia Católica, que dejemos de amar al Papa y que dejemos de rezar por él. Eso es importantísimo señalarlo para que tampoco hayan confusiones y crean que todo es en desmedro del Santo Padre. Antes que empecemos propiamente, ya que hablaste de Babel, tuve el honor de estar en México en marzo viendo a Jordan Peterson, que justamente es alguien que ha acercado a mucha gente a la fe y que incluso obispos le han dicho, pero usted ha logrado que mucha gente vuelva a la fe. Y precisamente él explica que Babel, la analogía, habla de cómo, más que hablar muchas lenguas, es como hablando la misma Correcto. lengua ya no nos entendemos. Y eso pasa, ya no existe la verdad. Cuando ya la mujer no es mujer, cuando ya el hombre no es hombre, cuando ya no existe la verdad como base en una sociedad. Y justamente el que no haya una verdad transmitida desde la iglesia causa mucha confusión en la sociedad. Y esa es una de las principales críticas hacia Francisco, que es justamente Sí, claro. su ambigüedad. Si vemos lo que pasó en la Dubia, por ejemplo, cada respuesta tiene en promedio 5 numerales, A, B, C, D, E, y A es verdad. Y se va menguando hasta llegar al inciso E. Entonces, primero que nada, vale. Ya, a ver, la dubia, como bien has dicho, dubia es el plural de dubium, que es una duda. Es así de sencillo. Pero, esto es bien importante. La dubium la puede plantear un cardenal, ¿ok? Son dudas que se pueden plantear por un cardenal, se pueden plantear por una persona del clero. Hasta ahí, todo normal. Es una carta que se le manda al Papa Francisco. Si es una dubia, es un conjunto de dubium, o sea, un conjunto de dudas, que tienen un protocolo, por así decirlo, de entrega, ¿ok? El protocolo de entrega tiene que ser a la Santa Sede, tiene que ser en italiano, eso es importante, en italiano, y en tercer lugar, tiene que plantear algo que sea trascendental tanto para la fe, para el magisterio, para el derecho canónico, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí, todo normal. Estos 5 cardenales que se han juntado para presentar esta dubia, o sea, este conjunto de dudas, o este conjunto de, digamos, peticiones para que aclare el Santo Padre, son, perdóname, ¿no? O sea, son los meros, ¿me dejo entender? Son los cardenales más renombrados de los últimos tiempos. O sea, hemos en Voto Católico justamente, al día siguiente de publicar el tema de la dubia, publicamos una reseña de los cardenales que han participado en esta dubia, porque son realmente personas de mucho peso. Está el cardenal, no, y parece, como me había dicho un amigo mío, la foto de los 5 cardenales parece un comercial de Benetton, ¿no? Porque tiene pues al cardenal Robert Sará, que es un africano, ¿verdad? Tiene a Borg, a Abraham Buehler, ¿no? Al cardenal Juan Sandoval, mexicano, representando al pueblo hispano. Tiene al cardenal Sen, que quieras o no, el cardenal Sen Sequión es un cardenal chino que ha sufrido toda la persecución del comunismo, la persecución del comunismo en China, ¿me dejo entender? Entonces no son cualquier cardenal, no es cualquier curita el que se está pronunciando, me dejo entender. Son 5 cardenales de peso histórico internacional los que le están diciendo a Francisco, o sea, no le están diciendo al Papa,
eres un tibio, ni le están diciendo eres un rojo. Le están diciendo, aclara, por favor, aclara algunas cosas, porque hay muchas confusiones. Hay que decirlo, ¿no? En Alemania, por ejemplo, hicieron una masiva bendición de parejas homosexuales. Y fue un escándalo, fue un escándalo, o sea, fue un escándalo enorme. Y tanto es así que fue un escándalo que el cardenal Müller, que es el cardenal, es un cardenal en Alemania, él está de acuerdo con la pronunciación de los 5 cardenales, para que te hagas una idea. Entonces, ¿cuál ha sido el problema de Francisco? Y creo que hay que hablar de la cronología de los hechos, ¿no? El Papa Francisco recibe una dubia en julio, ¿ok? Recibe la dubia de 5 preguntas en julio, el 10 de julio, y la contesta el 11 de julio. La contesta al toque. Eso es rarísimo. ¿Me dejo entender? O sea, que un papa conteste tan rápido una dubia, en verdad es muy extraño. Es muy nuevo. Y esta dubia que él contesta, la contesta de manera sumamente ambigua, pues, ¿no? La contesta de manera sumamente ambigua. Entonces, ¿qué ocurre? Ante esta ambigüedad, los obispos, ¿no? Los cardenales, reformulan la dubia. Reformulan esta dubia. ¿Y qué es lo que hacen? ¿No? Dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a ponerte la dubia aún más clara para que contestes sí o no, nada más. ¿Sí o no? Ya no vamos a hacerla más difícil. No queremos relleno en las respuestas, solo contesta sí o no. Y ellos reformulan la dubia y envían una nueva carta el 21 de agosto de este año. Esta carta no ha sido contestada. Y no solo no ha sido contestada, sino que ha sido ignorada olímpicamente, y ahí viene el gran problema, que yo considero que es un gran problema desde el periodismo, ¿no? ¿Por qué? Porque Vatican News mintió. O sea, si quieren que lo ponga fuerte y quizás un poco duro, pero es verdad, Vatican News ha mentido. O sea, lamentablemente Vatican News, que se supone que debe ser por excelencia el medio de comunicación más veraz de todos, porque es el medio de comunicación del Vaticano, ¿me puede entender? Es el que acaba de mentir, porque dice que ha contestado a las 5 dudas de los cardenales, y eso no es verdad, porque ha contestado la duda presentada en julio, pero no ha contestado la duda reformulada en agosto, ¿me puede entender? Entonces, claro, si en teoría no es mentira, pues no, es mentira, pero no es mentira, contestó, pero no contestó, ¿me dejo entender? Entonces, eso es jugar con un vacío, eso es jugar, omitir información. Ellos han mandado una nueva dubia, no me puedes decir que no la han leído, no me puedes decir que no la han visto, porque ahí está la copia. O sea, ellos han adjuntado, han publicado en la página del Cardenal Burke, han publicado todo, con fechas de recepción. Entonces, es que no la haya visto, no, es que no quiere contestar, pues, ¿no? Y si quieres ya en un ratito empezamos a desglosar la dubia, para que vean hasta qué punto es ambiguo. Pero ojo, o sea, yo creo que hay mucha manipulación de por medio para dañar a la iglesia, ¿no? Para dañar a la iglesia. O sea, realmente el gran tema acá no es necesariamente qué tan equivocado está el Papa, me dejo entender. O sea, ese no es el tema central. El tema central es toda la manipulación mediática que se está haciendo, la declaración, digamos, todo lo que se está haciendo a nivel mediático para destruir a la iglesia, ¿no? Y realmente eso no suma, no ayuda, ¿no? Y se están valiendo de esta discusión justamente para querer petardearnos, ¿no? Y es lo que no se debe hacer. Ahora bien, a todos los amigos protestantes que están comentando, yo de verdad rezo todos los días por su conversión, pero estamos hablando de la Santa Iglesia Católica, así que muchas gracias, pero se abstienen en sus comentarios y se los comentan a su pastor más cercano, no sé, y que les diga a él qué es lo que piensa según lo que dice la religión protestante que protestó contra la Santa Iglesia Católica, que es la primera que existió. Todos ustedes nacen de nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces, No, ya
importante en vista de los comentarios y justo que citan a Milei. Sí. Milei pidió Y también lo disculpas pusimos en por voto sus católico. Pidió declaraciones. disculpas al Papa y dijo que no solamente lo iba a recibir como jefe de Estado, sino como el líder de la Santa Iglesia Católica. Así que por favor, amigos. Y eso es importante también porque hay mucho en torno a las declaraciones de Francisco, no solo ahora, sino siempre, que son sumamente distorsionadas. De hecho, él fue arzobispo de Buenos Aires cuando yo vivía en Buenos Aires y dijeron que él fue favorable a la unión de personas del mismo sexo, lo cual no es verdad. Y saqué una nota en el Pan Am Post, lo mismo cuando dicen que él dijo que los comunistas son los verdaderos cristianos, y si ustedes buscan la fuente, la única fuente que encontrar es Diario República de Italia, que es un diario de izquierda, no tiene una grabación, no tiene una filmación, no tiene ni siquiera una cita. Es decir, son las palabras de un periodista aislado. Por ejemplo, cuando lo visita Trump a Francisco, en todas las fotos sale así. Pero las fotos que sale sonreída, esas no salen en los grandes medios, ¿no? Entonces hay una distorsión, por ejemplo, cuando se reúne con Giorgia Meloni y la felicita por su trabajo en defensa de la familia, de los niños, de la procreación. Claro, él sale así cansado porque además está viejo, ¿no? Pero no sale cuando la felicita, las quieren cuando omitir la abraza, a propósito. cuando la alienta. Esas cosas las omiten a propósito. O sea, Exactamente. por eso yo digo que es bien importante que prestemos atención a la fuente original, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Hace dos horas me empezaron a reventar, no te miento, mamena, reventarme de mensajes. Reventarme de mensajes en Instagram. Pero así, ya, uno tras otro. CNN dice que el Papa está a favor de los homosexuales. Y yo, es CNN, ¿qué se preocupa? No, bueno, está a favor de los homosexuales y eso justamente Oye, lo dice. ¿qué pasó? Y una cosa, A ver, y otra cosa, estar a favor del pecado, y eso es importante señalar. Y respecto a lo que dice de nuestros separados, es súper importante señalar lo siguiente, que dicen que hay que remitirse a la Biblia y en la dubia, en la respuesta que él hace a la dubia, porque todo viene a raíz de eso, o sea, en realidad, John Allen, que es un zorrazo que trabaja en CNN, ¿no? Él obviamente, ¿qué es lo que dice, no? Que el Papa deja a discrecionalidad. Ahí viene el problema de la ambigüedad, Pancho, por eso te digo, compadre, no te cuesta nada decir sí o no, es tan fácil, pero bueno, siempre estamos rezando por usted, Papa, en serio. Lo queremos mucho, lo amamos, pero en serio, por favor, sea más claro. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el tema, no? Que el Papa en la dubia, en la respuesta que hace la dubia, dice claramente que la unión es únicamente, la unión matrimonial es únicamente entre hombre y mujer. O sea, lo deja muy claro. El matrimonio es solo entre hombre y mujer. ¿Qué habla de la bendición? ¿No? Porque ese es el tema, esa es la polémica. O sea, ¿cómo se puede estar bendiciendo a personas del mismo sexo, a personas, perdón, que tienen parejas del mismo sexo y que practican la homosexualidad? Porque la homosexualidad no es pecado. El pecado es la práctica de la homosexualidad. Lean su catecismo, amigos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que el Papa dice es que el sacerdote tiene una discrecionalidad, ¿no? Tiene un principio de, digamos, discernimiento, que él puede decidir a quién, ¿no? A quién bendice o no bendice. Y que la bendición, y esto es bien importante, que la persona, la prudencia personal de discernir adecuadamente si existen formas de bendición solicitadas por una o más personas que no transmitan una concepción errónea del matrimonio, porque cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de ayuda a Dios, una súplica para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Vivir mejor no es practicar la homosexualidad, ¿me dejo entender? O sea, la bendición sería a la persona individualmente, por eso dice uno por uno, a la persona individualmente, en caso de que esta persona necesite esta bendición. Pero ya está, no es que bendices a la unión homosexual, eso no es así, ¿no? Y el Papa no ha dicho eso. Se están tratando de meter eso para poder llevar justamente a la, digamos, a la confusión en la iglesia. Y hay gente que se la cree, lamentablemente, ¿no? Sí.
Y algo importante para saber quiénes son estos cardenales que le envían la dubia a Francisco. Primero, el cardenal Sen, que lo amo, y cuando murió Benedicto XVI, cómo se aferró a su féretro, fue un mensaje muy profundo, ¿no? Él, como señaló Vania, fue perseguido en un campo de concentración en China y él es obispo emérito de Hong Kong. El cardenal Sara lo recomiendo muchísimo. Él dijo abiertamente que la ideología de género es luciferina, precisamente porque si Dios nos hizo hombre y mujer, atentar contra la creación solo puede ser labor del enemigo. Y el cardenal Burke, a quien tuve el honor de conocer en persona cuando se celebró el Summorum Pontificum en defensa de la misa tridentina, él fue, y de la mano con el cardenal Sen, y eso lo saqué en el Paran Post, muy importante señalar, ellos lucharon abiertamente contra la tiranía sanitaria. Entonces es importante justamente cuando nos reconocemos como cuerpo místico y como dice el padre Javier Olivera Rabasi, como Dios no es comunista, no nos hizo todos iguales, es importante saber el aporte que hacemos cada uno de nosotros y la importancia de estos cardenales, porque justamente los cardenales tienen entre sus múltiples funciones asegurar que el Santo Padre cumpla con su labor. Al principio me dijeron, Mamela, ¿eres católica? Y dije, sí, católica, apostólica y romana, pero una simple pecadora. Si nosotros, como simples mortales, tenemos tentaciones, imagínense las legiones que están detrás de la caída de nuestros sacerdotes, ni se diga del Santo Padre. Entonces entender que si nuestras tentaciones son fuertes, toda la persecución espiritual que hay en torno a eso. Y por eso justamente es que los cardenales hacen un apoyo hacia el Santo Padre justamente para que se mantenga en la sana doctrina. Y respecto a nuestros hermanos separados, saben que los estilos de Vani y mía son distintos. Es importante señalar, nos dicen, remítanse a la Biblia. Sí, perfecto. De hecho, hay varias... De hecho, nuestra Biblia tiene todos los libros completos. Ustedes tienen 8 menos. Sí, otro dato a señalar. Pero justamente eso, cuando decimos que el nuestro es un Dios vivo, el nuestro es un Dios de vivos, entonces justamente hay una continuidad. Y en esa continuidad está la respuesta a temas de actualidad. Entonces justamente, y eso es importante porque no es letra muerta, sino que está viva y está en constante movimiento y como tal en constante respuesta. Y frente a esas... Aquí está, justamente dice, ¿qué dice el Papa frente a los homosexuales? Como dijo Vania, lean el catecismo. Obvio. Así como los heterosexuales podemos caer en pecado, a todos. Pero, a ver, hay que aclarar algo bien importante, ¿no? En el catecismo, lee tu catecismo, pues, amigo, también, haznos más fácil la tarea, ¿no? Porque, o sea, en el catecismo dice claramente que a los homosexuales hay que acogerlos con amor, con caridad y con respeto. Por eso dice, no debemos calificar a los homosexuales. ¿Quién soy yo para calificarlos? Efectivamente, ¿quién eres tú, papi? ¿Quién soy yo? O sea, por favor, hay que entender las escrituras como lo que son. Hay que ser fieles a nuestra fe, hay que ser fieles a nuestra tradición, hay que ser fieles a nuestro catecismo. ¿Me dejo entender? Y en ese catecismo no te dice que lo juzgues, no te dice que juzgues a nadie. Ese no es tu trabajo, es trabajo de Dios. Entonces, por favor, lo que Él quiere es que tú tomes esa parte de tu vida, la pongas a tu espalda y cargues tu cruz con Él. Eso es lo que quiere. No es que le tengamos miedo a la homosexualidad, ni tampoco le tengamos miedo a... No, porque siempre lo llevan por ese lado, ¿no? Ponen ahí, son homofóbicos, como si nos diera una fobia, una suerte de ansiedad no controlada que genera un problema cardíaco, porque eso es la ansiedad, eso es la fobia, para que ustedes sepan, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? Lo que hay que hacer es rezar por ellos, primero que nada. Segundo, acogerlos y darles esa comunidad que tanto les hace falta. Y tercero, obviamente ayudarlos a no caer en pecado y ya está. O sea, no es tan difícil. Lo único que hay que hacer es justamente, digamos, ser fieles a lo que nos dice la enseñanza de nuestra fe católica. Y el Papa no ha dicho nada fuera de, tampoco ha sido claro, y eso es lo que justamente se le critica, ¿no? Como Pablo criticaba a Pedro. O sea, es lo más normal que los cardenales pidan aclarar cosas, es normal, ¿no? Entonces, vamos, ¿no? Hay que
hay que justamente llevar las cosas en su correcta proporción y entender que no se pueden calificar. Tú tampoco los debes juzgar. Lo que debes hacer es explicarles que esto, lo único que está haciendo la práctica homosexual es condenar su alma. Y la idea es que nosotros ayudemos a la mayor cantidad posible de hermanos, de la manera que podamos, a que salven esa alma, a que salven todas las almas. Porque eso es lo que quiere Cristo, quiere salvar a todas las almas, ¿no? Para eso vino a la tierra, para eso se sacrificó por nosotros. La mejor manera que tenemos de ayudar a que salven más almas, no es repitiendo como loros, ¿no? Ay, Bergoglio es un hereje, ay, el Papa es un zurdo. A mí de qué me sirve que lo estés juzgando todo el día. La idea es que no tergiversen las declaraciones del Papa, que no tergiversen la información para que la gente no se confunda, porque ese es el fin, que la gente no se confunda, que no se cree esta Babel. Esa es la idea, no que la gente a partir de ahora crea, ¿no?, que la iglesia se adapta a ella en vez de que ellos se adapten a la iglesia. Perdóname, Cristo no dijo yo me adapto a ti, no te preocupes, sigue pecando, sé feliz. Él lo que dijo fue perdóname, deja todo, carga tu cruz y sígueme. Ya está, ya está. Entonces, por favor, ¿no? Por favor, hay que todo en su correcta proporción, en su correcta dimensión, sin creernos Dios, que no lo son. Sí, y en esto de acoger es muy importante lo que dices, porque, por ejemplo, hasta hay un santo para eso. Charles Lwanga y sus compañeros mártires, precisamente porque en el África hubo un rey sodomita y caníbal, que sodomizaba y se comía a sus pajes. Y justamente fueron mártires de la fe por resistir a esto. Y es importante porque justamente nuestros hermanos separados a veces no entienden el tema de los santos. Y es justamente porque fueron personas como nosotros, pero que buscaron una vida de santidad. Y esto es importante porque es todo un misterio que no se entiende muy bien. Incluso muchos de los nuestros tampoco lo entienden muy bien. Y por eso es importante entender. Ellos nos sirven de ejemplo de cómo se puede superar la adversidad y son un apoyo para nosotros. Entonces, justamente si alguien está viviendo esta crisis, saber que hubo quien cargó esa cruz con amor. Y justamente Charles Lwanga, este santo africano, él es el patrono de Courage, C-O-U-R-A-G-E, que significa valentía. Courage es una organización católica donde van personas con atracción hacia el mismo sexo que buscan sanar sus heridas. ¿Y a qué nos referimos con heridas? Por ejemplo, cuando fueron víctimas de abuso en su infancia, adolescencia o incluso en su adultez, y que justamente por esa herida sienten que no merecen amor. Y muchas veces sienten que no merecen amor de alguien del sexo opuesto. Entonces, Courage les ayuda a sanar esa herida. Entonces, es importante también, porque cuando hay estos malos entendidos sobre por qué y cómo es la iglesia en torno a las personas con atracción hacia el mismo sexo, Courage da las respuestas, que es justamente como dice Vania, acoger. Te fuiste un momento, así que tomé la batuta un ratito. Para los que dicen que no me deja hablar, es que Vania es mi entrevistada y justamente recién lanzaron la página Voto Católico y es importante que tenga visibilidad porque han hecho una gran labor en inglés con Catholic Vote y ahora tenemos una voz en Hispanoamérica. Se conectó Patria Unida, también una organización súper recomendable. Es importante no estar disgregados, sino justamente apelar a fuentes, porque hay muchos rumores en torno al Santo Padre y en general mucha distorsión en torno a todo. Entonces es importante tener fuentes fidedignas. Correcto. No, además creo que justamente lo que acabas de decir de la disgregación, ¿no? Y de la desunión, digamos, que puede haber, se siembra dentro del mismo clero, ¿no? Porque el mismo prefecto para la doctrina de la fe, exacto. Él, por ejemplo, obviamente ha contestado de una manera muy agresiva a los 5 cardenales. Ha tenido unas declaraciones en ABC que han sido realmente desafortunadas, por decirlo menos, porque lo que están tratando de decir es que ellos están desafiando al Papa. Y eso no es
sí, están haciendo su trabajo, están cumpliendo con su labor de cardenales, me dejo entender. O sea, el cardenal tiene que cuestionar, tiene que preguntar, tiene que pedir, esclarecer, me dejo entender. Entonces, es parte de su trabajo, y están reclamándoles por hacer su trabajo, ¿no? Y eso no solamente no va en concordancia con el catecismo, con la doctrina, con el magisterio, sino que además, por supuesto, genera estas grescas, ¿no? Y empiezan, claro, hay más católicos, hay católicos cada vez más seculares, y esto genera un problema, ¿no? Y empiezan a preguntar, y exacto, sacan de contexto las declaraciones del Papa Francisco. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en este documental hecho por el izquierdista y progresista Jordi Évole, llamado Amén Francisco Responde, yo lo vi completo, yo lo vi completo. Y si se dan cuenta, el Papa no cambia la postura de la Iglesia. De hecho, me sorprendió muchísimo su firmeza al contestarle a esta chica abortista argentina, ¿no? Milagros Acosta, que se hacía llamar una católica por el derecho a decidir, ¿no? O sea, esta muchacha, por supuesto muy confundida, hizo esta pregunta que es una de las dudas también, es parte de la duda, perdón, que se ha enviado a Francisco, ¿no? Que es, ¿cuál es, no? Sí, lo vimos juntos, es verdad. ¿Cuál es, verdad, digamos, el impedimento que tienen las mujeres para ser sacerdotes? Y ella incluso dice, ¿no? ¿Por qué no puede haber sacerdotas, no? Sacerdotisas. Encima, Así, tal cual, es el mismo que yo pensé. ¿no? Eso remarcó su ignorancia. Ni siquiera. Ay, yo no sé, creo que las zurdas tienen un tema con el tema de la higiene y con el tema de la gramática y la ortografía, pero bueno, aparte de eso, digamos que esta chica, pues, ¿no? Muy feminista ella, demostrando su feminismo con esa ignorancia enorme, ¿no? Le dijo sacerdotas al Santo Padre, y el Santo Padre la miró, o sea, la fulminó, y ahí sí se pudo, o sea, perdóname, si querías un papa basado, ese fue el momento, ese fue el zasca más grande de Francisco en un contexto progre, ¿me dejo entender? Porque ahí le dijo, a ver, no, así de frente, a ver, no. Eso es un problema teológico, le dijo. O sea, mamacita, estás totalmente equivocada, ¿no? Y le explicó que la iglesia es esposa. Mira qué importante que la gente comprenda esto, y me pareció genial que eso, o sea, me pareció genial que a pesar de ser progre, Evo le muestre esa parte, porque pensé que la podría cortar, me dejó entender. O sea, ahí le dijo, a ver, la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. La iglesia es maternal, ¿no? Hasta lo dice una canción, ¿no? La iglesia es tan maternal, la proclamamos compartiendo el mismo pan, ¿no? Entonces, claro, o sea, esta idea de que la mujer tiene que hacer lo mismo que el hombre, porque como dice Sarah Huff en su último libro, Cómo fabricar a una feminista, o sea, por favor, ¿no? Quieren hacerte pensar que todo lo que tiene que ver con la feminidad natural, con el rol natural de la mujer está mal. ¿Me dejo entender? Todo lo que eres como mujer naturalmente está mal. Entonces, en su cabeza, limitada y machista, porque ella sí es machista, ¿no? Tiene que deconstruir el concepto de sacerdote, y tiene que haber sacerdote y sacerdota, ni siquiera sacerdotisa, ¿no? Bueno, ahí tengo que estar respetuosamente contigo, porque es justamente ser funcional a este lenguaje. El feminismo llama machista a lo que da la gana, porque justamente lo que hace el feminismo es denigrar. Claro, me refiero a que es hembrista. ¿Me dejo entender? O sea, al final es hembrista. Entiendo lo que... La lógica feminista es que lo femenino no vale la pena y todo es en comparación a la masculinidad. Y ese es un punto justamente que va en la dubia y que bien haces en conectar con este documental, que es justamente sobre el sacerdocio femenino. Y aquí, en Amén, Francisco responde las dos preguntas. ¿Por qué? Porque al no estar de acuerdo con el sacerdocio femenino, tampoco está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Precisamente al ser la iglesia, la novia de Cristo. Y hoy
La palabra novia se usa muy a la ligera, me encanta, mi abuela siempre me decía, novia solo eres Correcto. camino al altar, ¿no? Es mi novio cuando recién empezamos a salir Sí, sí, y es es verdad, algo es que se ha verdad. desvirtuado, ¿no? Entonces, esto es importante, y esto es importante en particular para los católicos y sobre todo para las católicas, ¿por qué? Porque solo nosotros creemos que hasta Dios tiene madre, porque solo nosotros tenemos una iglesia que es mujer, porque la exaltación de la mujer, y aquí va un guiño, mi querida Vania, ¿quién fue la primera santa de América? Santa Rosa de Lima. Santa Entonces es Rosita. importante saber la significación. Es importantísimo saber, y ahí se conectó mi primita chiquita que Ay, qué ya mismo se va a hacer la maravilla. Que Dios confirmación. la bendiga Entonces, hola, mi mucho. querida. Sí, entonces es súper importante aferrarnos a nuestra fe, saber su importancia y saber cómo nos dignifica como mujeres, que no necesitamos ser como los hombres. Y otra cosa que no dijo el Santo Padre, que pero yo amo conocer a Ah, es una madres de maravilla, sacerdotes. ¿Por sí. qué? Porque así como fue pastor, Nuestra Señora fue madre de pastor. Y el ser madre de pastor, qué tremendo honor, y sale con ritmo y flow. Entonces, es importantísimo entender esas diferencias, de esa dignificación de la persona. No, No es igualdad, y de hecho ¿no? ahí, por eso te decía lo de machista, porque de hecho ahí el Papa Francisco se mandó una maravillosa, le dijo que ella era machista. ¿Me dejo entender? O sea, Claro. fue maravilloso. En verdad a mí me encantó, ya, ahí la pasé muy bien. Porque, a ver, ahí el Papa Francisco le dijo, ¿no? A ver, tú te estás confundiendo y estás quitándole a la mujer lo que es. Y cuando él dijo la naturaleza maternal, y habló de la maternalidad, porque utilizó esa palabra específicamente, ¿no? Ahí la no binaria y la otra no binaria y la lesbiana que antes era monja y todas, o sea, literalmente vomitaron para adentro, ¿me dejo entender? Fue muy feo porque sus caras eran de desencaje absoluto. Cuando el Papa trató de explicar con palabras sencillas por qué la mujer no puede ser sacerdote y por qué el ministerio está reservado para los varones, pero la maternidad está reservada para las mujeres. Y ahí cuando también se habla, y eso es algo que voy a escribir pronto sobre eso en votocatólico.org, los roles paternales y maternales de las personas consagradas, el rol paternal de los sacerdotes y el rol maternal de las madres, de las monjas. Y es muy importante hablar de eso porque hay gente que dice, no, pero a ver, si yo me consagro, ¿no? Si entro a la vida consagrada, no voy a poder tener hijos. No vas a tener descendencia física, pero vas a tener hijos. Claro que vas a tener hijos espirituales, muchísimos. Y tu labor va a ser mucho más compleja, porque vas a tener generación tras generación tras generación de crianza. Las madres, tenemos, por ejemplo, hijos chiquitos, yo tengo un hijo chiquito, ¿no? Y la crianza, digamos, de mi hijo me va a durar 10 años, 15 años, aunque bueno, nunca dejamos de criar, eso es lo que dicen de las madres, pero digamos, su crecimiento y criarlo para que sepa lo básico, me va a demorar menos de 2 décadas, ¿me dejo entender? Mientras que ellos tienen que criar toda la vida, hasta el último día de su vida. Es muy sacrificado entrar a la vida consagrada y hay que rezar mucho por las vocaciones, justamente, ¿no? Porque tienen roles distintos, porque aportan cosas diferentes, porque hay una sensibilidad intrínseca a la mujer que es crucial para el sostenimiento de la iglesia, ¿no? Y entonces, esa es la cuarta dubium dentro de la dubia, ¿no? ¿Por qué quieren sacerdotes mujeres, Sí, ¿no? sí. ¿Por qué darles algo que no les corresponde a las mujeres? Y el Papa otra vez, ¿no? Divaga, ¿no? Pero en este punto sí es más claro que en el de los homosexuales, más claro que en otros, porque el primero en realidad, exacto, como dice Pablo Caruso, a imagen y semejanza de María, tal cual. Y hay que entender una cosa, ¿no? La dubia está llena de preguntas que sí son trascendentes en cuanto a magisterio, porque hablar de la sinodalidad le están dando demasiada importancia al tema de la sinodalidad, entonces le está preguntando si es una característica constituyente de la Iglesia, porque eso la haría naturalmente sinodal. También están hablando del tema de que los cambios, y es la primera dubium
de la Dubia me parece gravísimo. O sea, particularmente a mí me parece casi un guiño al transhumanismo, ¿no? Porque ahí lo que dice es, citando al Papa Francisco, ahí lo que dice es si la Iglesia debe modificar, ¿no?, la teología, la doctrina, de acuerdo a los cambios, ¿no?, antropológicos y culturales. Es la primera dubio de la dubia. Y la verdad, eso sí me parece preocupante. ¿Sabes por qué? Porque Francisco contesta que siempre se puede mejorar, ¿no? Que siempre se puede mejorar. ¿Y qué entiende por mejorar? Ahí viene el tema de las definiciones. ¿Qué entiendes por mejorar? Porque si yo quiero hablar de mejorar, podemos hablar de Neuralink, ¿no? Claro, voy a mejorar mi capacidad cognitiva, puedo curarme un cáncer cerebral y no sé qué tanta cosa a través de una técnica transhumanista. ¿Qué es mejorar? ¿Qué entendemos por mejorar? ¿Y cómo vas a mejorar la doctrina en ese sentido? ¿Cultural? O sea, por eso quieren prohibir la misa tridentina, ¿no? Cultural en el sentido de que van a aceptar una misa pachamamística, pero no una misa tridentina. O sea, esa es la confusión y que tienen los feligreses que asisten a este tipo de ritos y que quieren saber si van a poder mantener su fe, el uso de su fe, o no. Y ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene la gran confusión. Entonces, sí es importante, muy, muy, muy importante, que se hable de la primera dubium que tiene este conjunto de preguntas, ¿no? Porque más allá del tema de la homosexualidad, que es el segundo punto, o del cuarto, que es el tema del sacerdocio, o el último, que es el más controversial también, es uno de los más controversiales, que es el del perdón a toda costa, ¿no? Si no existe arrepentimiento, o sea, los pasos para la confesión, el tercero es el propósito de enmienda, ¿no? O sea, hay que hacer un examen de conciencia, propósito de enmienda, y esto, por supuesto, que genera, ¿no? Que si se va a perdonar a cualquiera y ni siquiera tiene que tener arrepentimiento para poder absolver al pecado, entonces ahí viene obviamente un gran problema. Esas son las dudas, digamos, que se han presentado al Papa y que lamentablemente no ha sabido contestar con claridad, que ojalá lo haga, porque lo que necesitamos es unidad en la Iglesia. Lo que necesitamos es unidad en la Iglesia, unidad, necesitamos claridad y que la gente deje de pensar que la fe es un menú, por el amor de Dios. Antes de alejarnos un poquito de ese tema, me gustaría hacer hincapié en lo que señalaste de los consagrados, de los religiosos. Justamente hay una razón por la cual José era terror de los demonios y Santa Teresita de Jesús, precisamente por lo pequeños e insignificantes que se vuelven. José es recordado no por sus palabras, sino para quienes centran su fe en la Biblia. Si no está escrito lo que dijo, sino que se vive por medio de su obra, y por eso también es importante reconocer la importancia de las obras, valga la redundancia, véanlo en el Evangelio de Santiago, y una pequeña corrección, se dijo que son 8 libros menos, son 7 libros menos los que tienen los protestantes en la Biblia, y hacer hincapié en la pequeñez, que me culpa, no digo que yo sea ejemplo, justamente por eso es la importancia de los santos. Las monjas de claustro, por ejemplo, ellas no son visibles, no son ostentosas, y eso no significa que sean menos importantes, muy por el contrario. Esos son el contrapeso más fuerte a la vanidad de nuestros tiempos, que me culpa a todos los que estamos en esta red social, aportamos un poquito precisamente por la hiperexposición que tenemos. Entonces, es importante saber que ser pequeño nos hace grandes. Los últimos serán primeros, o sea, eso es bíblico, ¿no? Tanto que nos aclaman la Biblia, entender en profundidad lo que es poner en práctica la teoría. Y eso es importantísimo, el no saber valorar el trabajo de las monjitas. Por ejemplo, justo este 4 de octubre, quien vea, por favor, apoyen la labor de la Toca de Asís. Son una orden de monjitas brasileras que acá en el Ecuador visten, bañan y alimentan a las personas de la calle. O sea, realmente hay que tener una vocación, un estómago para hacer esa tarea, ¿no? Y de abandonar tu casa, abandonar tu familia. Yo les enseño español, aprender un idioma, ¿no? Y abocarte de lleno a eso, en su humildad, sin vanidad, porque ni siquiera ya se depilan las cejas. O sea, es entregarte
de lleno, es el abandono total de tu ego, y no hay nada más antagónico con la vanidad. Sepan, los autores de la Biblia satánica justamente exaltan la vanidad, ¿no? Entonces, muy importante entender la profundidad de esa labor. Ellas no necesitan ser sacerdotas, como dijo esta chica en el documental, ni sacerdotes ni sacerdotisas, porque justamente hacen una labor diferente, complementaria, necesaria y sumamente profunda, ¿no? Y gracias, Horacio, por todos tus aportes. Ahí justamente preguntaba sobre las ambigüedades de Francisco. Eso lo hemos señalado, lo hemos lamentado. Si bien él sí respondió inicialmente la duda, yo lo expuse como un degradé, porque sí es verdad, y Vatican News lo señaló, yo lo tengo todo resaltado. Él tiene desglosadas sus respuestas en un degradé donde es claro en doctrina, clarísimo, como dijo Vani al principio, matrimonio es exclusivo entre hombre y mujer, pero luego lo va suavizando. Ahora, se enojarán conmigo muchos, pero creo que es importante señalar. Yo creo que debemos hacer conciencia que Papa Francisco, sobre todo para los amantes de la misa tridentina, nos ha causado mucho dolor, pero también dice la Biblia, bienaventurados sean los perseguidos. Y Santa Margarita decía, lo que se sufre en esta vida se gozará en la siguiente. Y el llamado a las catacumbas que sabemos que hay desde hace mucho. Entonces, ser perseguidos dentro de nuestra propia iglesia también es un aliento, porque es saber ser ese remanente, es saber ser esa resistencia, es saber sostener ese pilar de la fe que es la tradición. Entonces, este es un llamado, además de una explicación, aclaración y conversación, un llamado a ser ese cuerpo místico, a ocupar nuestro rol, no generar o más bien alimentar esa confusión de que somos, o sea, dependientes. Si bien respetamos una jerarquía y reconocemos esa jerarquía, también reconocemos que tenemos un rol ahí, ¿no? Entonces, así como hay esa jerarquía, los cardenales tienen su rol, y lo que ambas queremos y muchos queremos es que haya claridad. También lo dice el Evangelio, sí, sí, y no, no. Y lo que quería decir, y con esto te cedo la palabra porque ya nos quedan pocos minutos, es importante reconocer, Papa Francisco tiene como una de sus tantas motivaciones llegar al distante. Recién estuvo en Mongolia, donde hay 1500 católicos. Entonces, su vocación de llegar al distante es justamente llegar a aquel que no solo está alejado de la fe, sino que le ha dado la espalda. Hay mucha gente que se ha convertido por justamente lo que él habla de la ecología, porque ha sabido responder. Y para nosotros, que somos un poquito más rígidos, ¿qué? ¿No? Entonces es importante entender eso también, y que justamente en los comentarios dijeron que el homosexual está condenado. No, la persona no está condenada por lo que siente, sino por lo que hace, ¿ya? Y es importante. Nosotros queremos salvar almas o condenar almas. Entonces, eso lo decía con mucha claridad San Ignacio de Loyola. La justicia sin misericordia es crueldad. Todo eso para los que son muy rígidos. Pero también la misericordia sin justicia es disolución. Entonces, si somos solo misericordia y sin rectitud, se disuelve. Entonces, justamente llamamos a que ese exceso de misericordia no caiga en disolución, y nos comprometemos que ese exceso de justicia no caiga en la crueldad. Entonces, es importante esa complementariedad, es importante. Bueno, y aquí nuestro querido Horacio Justo tiene un gran libro, el libro negro del ecologismo, que me dio el honor de prologar la segunda parte, y es importante saber responder estos temas, ¿no? Y también, ojo, así como en el documental dio grandes respuestas Francisco, en materia histórica sí cometió un error, que fue decir que la Iglesia no se ha pronunciado en contra de la esclavitud, y eso no es verdad, y con esto cierro. La palabra esclavo viene de eslavo, porque en la Edad Media, que Europa se llamaba la cristiandad, la Iglesia condenó la esclavitud, que los cristianos no podían esclavizar ni ser esclavos, y por eso los paganos del este de Europa, los eslavos, eran esclavizados. La mano de obra que capturaba a estas personas eran musulmanes del norte de África, y quienes administraban la industria eran judíos radanitas, un pueblo de la Edad Media. Entonces la Iglesia sí que condenó la esclavitud históricamente. Y vean, Esclavos y Reyes, la historia de San Antonio Claret,
para que vean cómo en la época de la corona española se hizo al margen de la ley y no por medio de la ley, y cómo la iglesia lo combatió. Entonces, eso también es importante. El Santo Padre llegó ahí por muchos motivos, pero eso no significa que es experto en todo, y tampoco significa que no le podemos cuestionar temas ex cátedra, como su conocimiento histórico. Y nuevamente, por eso, como cuerpo místico que somos, retroalimentamos y complementamos y apoyamos justamente para que la verdad llegue a más mentes. Así que, querida Vania, nos quedan más o menos 7 minutos. Ya, en realidad, una de las cosas que yo creo que podríamos resaltar de esta época, que sí es efectivamente muy difícil para los más tradicionalistas, ¿no? Porque los que nos declaramos tradicionalistas estamos en este momento, claro, sufriendo un poco las consecuencias, ¿no? De algunas acciones y algunas decisiones que se han gestado en el Vaticano actual, pero hay que respetar la jerarquía eclesiástica, de verdad. Y algo que yo quiero, lo que acabas de contar de los eslavos, es una maravilla, ¿ya? Yo te lo digo como descendiente de esa región justamente, de la que fue esclavizada, porque siempre dicen, claro, los blancos no saben qué es ser esclavizado, hola, Croacia, Polonia, me dejo entender, pero lo que ahora es Croacia y Polonia, por supuesto, ¿no? Entonces, sí hay que, claro, primero conocer la historia, segundo entender que el Papa, lo que dice el Papa, es incuestionable en cuanto a moral y fe. Lo que diga históricamente, muchas gracias por tu opinión, pero hay que, no es que sea una verdad indiscutible cuando habla de política, de historia y de otras cosas que no conoce bien, porque no se me explica de otra manera, o sea, no conoce bien. Ay, perdón, justo con la mudanza, todo el polvo se me ha quedado por acá. Bueno, y creo que sí es muy, muy perfecto el camino de Dios. Yo creo que Dios no se equivoca nunca. Y es algo que quiero resaltar también. Gente, confíen en Cristo. O sea, cuando empiezan con estos ataques indiscriminados a la iglesia de hoy, al Papa, que el Papa no es católico, que el Papa es así, que el Papa es allá. Oye, el Papa que Dios ha permitido que tengas hoy es el Papa que te puede llevar a la santidad. Piénsalo así. Piénsalo así. Piénsalo así. Confía en Dios, confía que está permitiendo que esto pase por algo. Y yo no sé tú, pero yo estoy viendo muchas conversiones en esta época. Efecto rebote. ¿Me dejo entender? O sea, tanto pasa que el Papa es ambiguo justamente en algunas cosas, que hay cada vez más gente volviendo al rito tradicional, que hay cada vez más gente apostando por la familia numerosa, que hay cada vez más gente convirtiéndose de muchas religiones, del ateísmo, del protestantismo, etcétera, etcétera, al catolicismo, porque encuentran ahí la respuesta. ¿Has visto cómo van las misas? Ahora que estoy viendo justamente temas en Estados Unidos, porque voto católico es sobre todo para hispanohablantes en Estados Unidos, sobre todo porque es también para toda Hispanoamérica, pero sobre todo para esa región. El futuro de la misa tradicional en Estados Unidos se ve hermoso. ¿Sabes por qué? Por la cantidad de bebés que hay, por la cantidad de niños que estas familias están llevando a la Santa Misa tradicional. Es lindo ver eso. Entonces, es algo que yo no he visto antes. Es algo que yo particularmente no he visto antes y estoy muy feliz de verlo ahora. ¿Me dejo entender? Entonces, claro, es posible que nosotros no entendamos qué es lo que está pasando en este momento porque nuestra razón es humana y la voluntad de nuestro gran y magnífico Dios es divina. ¿Me dejo entender? Entonces, es obvio que no vamos a entender siempre, y al principio uno reniega y dice que difícil es rezar por una persona que no me cae bien, pero es que eso es lo que hay que hacer. En esa mortificación es que tú te encuentras con Cristo. En esa mortificación es que tú te encuentras con el Altísimo y le demuestras que a pesar de todo lo que te cuesta, lo haces. ¿Me dejo entender? Y creo que es la misma lógica para ir a misa, te cuesta, pero vas,
porque estás cansado, lo que sea, pero vas, ¿me dejo entender? Y yo quiero que saquemos esa última parte de lo que dicen los cardenales, porque al final de la carta que han publicado el 2 de octubre, a puertas del inicio del sínodo de la sinodalidad, ¿qué es lo que ellos piden? Recen por la Iglesia Universal y recen por el Papa. Eso es lo que dicen. Recen por la Iglesia Universal y recen por el Papa. Y así tenemos que esperar las noticias del sínodo. Y así tenemos que esperar siempre la venida de Cristo, rezando por la Iglesia Universal y rezando por el Papa. Hagan caso y recen por el Papa. No lo insulten, no lo insulten porque es Pedro. No lo insulten. Respeten la jerarquía eclesiástica, pero las cosas en su lugar. Recen mucho por el Papa y porque los frutos de este sínodo de la sinodalidad sean frutos positivos para la Santa Iglesia Católica, sean frutos que efectivamente nos ayuden a seguir este camino de la evangelización y que unan a la Iglesia finalmente. Y que todos estos elementos que tratan de dividirla por dentro y por fuera se conviertan y salven sus almas. Porque lo que más quiere, piénsenlo así, ustedes realmente van a rendir el alma de un papa al demonio. Yo no estoy dispuesta a perder esa batalla, no por falta de oración. Entonces, si podemos salvar al Papa Francisco y salvar su alma, hay que hacerlo con oración. Esa es la manera. Esa es la manera. Y quizás un llamado para cerrar a los profesores de religión. Hablen de estos temas con sus alumnos. Que religión no sea un curso de relleno. Denle la importancia que siempre ha tenido. Que siempre ha tenido. La fe es más importante que cualquier otra materia. Y va para los colegios católicos. La fe es más importante que hasta las matemáticas. Es mucho más importante. Y eso no es lo que está pasando. El curso de religión es un curso relajado, donde van a cantar y rezar últimamente, ¿no? Parece una adoración jacuna. Y no es así. El curso de religión tiene que enseñar historia, tiene que debatir estos temas, tiene que explicar qué es el derecho canónico, tiene que explicar lo básico del catecismo, tiene que leer la Biblia, tiene que ser un curso que saque gente que conozca de su fe. No tiene que ser un curso de relleno. Y este tipo de temas deberían tocarse en los cursos de religión, justamente para eso, para que la gente sepa cuáles son las implicancias de su fe, e insisto, que no piensen que la fe católica es un buffet donde tú escoges qué te gusta y qué cosa no, y yo soy católico de mi manera. Así no funciona. Así no funciona. Se utiliza la oración como un arma poderosísima para poder salvar almas, para llevar el Evangelio de Cristo, para hacer crecer la Santa Iglesia Católica. Me dejaste pensando en algo, que justamente en esta época que estamos tan hiperconectados, ¿cuáles son las voces que va a escuchar Francisco? ¿Los que lo insultan? ¿O los que justamente lo aman? Y es importante saber, y a mí me encanta, obviamente Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena corrigió al Papa de su época, pero lo hizo siempre con amor. Lo hizo siempre con respeto. Desde el amor, siempre. Y a mí me gusta exponerlo de esta manera. En ese tiempo el Papa estaba en Francia. Entonces ella hizo lo posible para que él vuelva a Roma. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Que vuelva espiritualmente a Roma. Y yo confieso ante ustedes, hermanos míos, que justamente como dice Vania, si no fuese por la misa tridentina, yo no hubiese vuelto a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene justamente, primero, el elemento de rebeldía para los que somos más rebeldes, pero sobre todo porque la tradición te permite conectar con esa continuidad, con algo perenne. O sea, yo cuando estoy en México y voy a la misa tridentina, voy a la misa que fueron los cristeros. Entonces es importante, en inglés dicen, if the church ain't crying, the church is dying. Es decir, si la iglesia no está llorando, está muriendo. Entonces la cantidad de niños, la cantidad de jóvenes que se ve es impresionante. Ahora que estuve en Curitiba, en el sur de Brasil, fui a una misa tridentina y fue impresionante. O sea, los chicos tenían en promedio 21 años. Qué lindo. Y ya estaban casados. O sea, era impresionante. De hecho, el único que no estaba casado se me acercó y me dice, ¿y tu esposo? Y le digo, no estoy casado. Y como que le brillaron los ojitos y yo. Entonces, pero es esa vocación de que es algo tan presente, ¿no? Bueno, ya que mencionaste el libro de Sarah Huff y hablamos de Brasil, yo también ya tengo el mío, todavía no lo compartí,
pero me encanta justamente porque tacha el Winter y abraza el Huff, que es el apellido de su marido. Entonces, muy importante todo esto lo que está pasando, ¿no? Y Sara es otra súper historia de conversión, ¿no? Y el rol que tuvo la Virgen en pasar de ser una feminista, que sabemos lo que hizo, a ser ahora la portavoz que es de tantas causas nobles, ¿no? Entonces, entender eso, entender, bueno, a muchos tradicionalistas no les gustará, pero voy a citar a San José María Escrivá. Él decía, a ver, Es mi pizarra, tía. Yo he sido formada en él el Opus Dei. decía, ¿cómo? Él decía, no pienses que me mortifica, piensa que me Correcto. santifica. Y cuando uno tiene esa visión de las cosas, cambia un montón, porque justamente entiende que esa cruz que carga, ese sufrimiento en este valle de lágrimas que es este reino, nos va a conducir justamente a la santidad. Entonces, verlo así, con esa vocación, ser justamente la voz que queremos que Francisco escuche y también ser la voz que queremos que el mundo escuche. O sea, si nosotros como católicos nos expresamos de esa manera, ¿qué ejemplo estamos dando al mundo? Pero tampoco caer en ese fanatismo que ignoramos los errores ex cátedra, ¿no? Entonces, justamente para que se vea que somos personas que ejercemos nuestro libre albedrío, que somos personas racionales, que somos personas con argumentos y como bien señaló Vania, que sabemos de historia. Y como sabemos de historia y queremos saber más de historia y queremos que se sepa más de historia, es que justamente hablamos de estos temas, ¿no? Entonces, y que se transmita así también, que eso es importante, que rompe un poco esa rigidez, o sea, que tengamos la libertad de hablar de estos temas, ¿no? Y que por ahí metamos un chiste por medio, ¿no? Agradezco un montón a Amparo Medina, me llevó a uno de los barrios más marginales de la ciudad para hablar de ideología de género y me dijo, la batalla cultural hay que darla primero en la iglesia, primero contra la teología de la liberación. Y me encantó y dije, cuenta Totalmente, conmigo, ahí estoy. totalmente. Entonces, y eso también, tanto que se habla de achicar el Estado, justamente hay que llegar a lo... El Estado se agranda cuando el cristiano se Exacto, vuelve ocioso. exacto. Acabas de dar un punto muy importante. Cuando el cristiano se vuelve ocioso y se olvida que tiene que hacer obra social. Cuando el cristiano se vuelve ocioso y se olvida que tiene que ayudar a los más débiles, que tiene que ejercer su solidaridad de acuerdo a sus posibilidades, que tiene que estar ahí para el hermano caído, que tiene que estar ahí para promoviendo la adopción, que tiene que estar ahí es donde aparece el Estado, o peor, donde aparece una ONG, o peor, ¿me dejo entender? Donde aparece el Plan International o el gobierno de Canadá, otro Estado. Acá pasa eso. Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que estar donde nos necesitan más. Si no estamos, va a estar el otro. Cuando no está Dios, está el maligno. O sea, así funciona siempre. Por eso es importante que estemos, y que estemos en todas partes, que estemos en la prensa, que estemos en las redes, que estemos en todos lados. Es importante que no dejemos huecos, que no dejemos espacios vacíos, porque esos espacios vacíos después se usan para el mal. Nosotros justamente tenemos que tratar de evitar que se usen para el mal, tratar de salvar almas, insisto, ¿no? Sí lo considero muy, muy importante, crucial, determinante entender este tipo de cosas y sobre todo no restarle importancia a la oración. La oración es importantísima, tenemos que orar, orar, orar y orar. Siempre tenemos que orar mucho para que esto pueda llegar a buen puerto, para que esta Babel se termine y para que podamos cantar victoria después, ¿no? Porque esto lamentablemente es una guerra a todo dar y no estamos quizás librando la batalla cuando no saben que existe una batalla, ¿no? Es el peor momento. Entonces, hay que crear esa conciencia e ignorar a los malos elementos de la iglesia, en el sentido de no ignorar su existencia porque hay que denunciarla, pero no dejar que eso nos afecte de más. Por ejemplo, el arzobispo de Lima dijo algo que yo, en lo que yo discrepo completamente, que dijo que lleven a sus hijos a misa a partir de los 10 años, ¿no? Antes de eso no, porque como que creaban disturbios en la misa. Y yo Wow. me quedé una pieza. Mi hijo tiene 4 años.
Y por supuesto no le hice caso, y no le voy a hacer caso, y voy a seguir llevando a mi hijo a misa, y le voy a seguir insistiendo a los padres de familia para que lleven a sus hijos a misa, porque a él le repelen los niños, pero a Cristo no, ¿ok? A Cristo no, y él dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, y por eso la misa tridentina es tan bonita, porque tiene niños, tiene bebés haciendo alboroto, que gritan en plena consagración del Santísimo Sacramento, ¿me dejo entender? Pero ese es el alma de la iglesia, los niños tienen que vivir el rito. Y los padres sonríen cuando los No, la escuchan, cara que, o ¿verdad? sea, tú no sabes las caras que yo he puesto en misa cuando mi hijo empieza a contar en inglés así, ¡one! No, y empieza a gritar porque mi hijo es autista, para los que no saben. Entonces él de la nada se le escapa un one, two, three, y yo, "Shh, tranquilo, ¿no?" Y la cara que pones que quieres meter tu cabeza en el suelo como un avestruz, ¿no? Para esconderte, porque obviamente la gente te mira como que, ay, controla a tu niño, ¿no? Pero vamos, es, ese es el alma de la iglesia, es el futuro de nuestra fe. Llevar a los niños a la iglesia es lo más lindo del mundo, porque van a crecer en ese ambiente, van a estar familiarizados con la iglesia desde siempre, y, y, y van a saber que el domingo se va a misa, van a saber que el domingo se va a misa, y poco a poco van a preguntar, oye, ¿por qué se hace esto? Oye, ¿por qué consagras así? Oye, ¿por qué el sacerdote está de espaldas? Jijiji, ¿no? Entonces, entonces, este tipo de cosas es lindo y hay que llevarlos. Y si algún sacerdote les dice que no lleven a sus hijos a la iglesia, cambien de iglesia, cambien de iglesia, pero no dejen de, o sea, cambien de parroquia, qué sé yo, pero no dejen de asistir con sus hijos a misa, porque eso es alimento para el espíritu y es el futuro de nuestra iglesia. No, algo muy bonito que viví en una misa tridentina en Ciudad de México, se me acercó una chica que me reconoció de redes sociales y me dijo, Mamela, quiero contarte algo. Le digo, ¿qué? Y me dice, yo era feminista, iba a las marchas y ahora soy ama de casa, madre de familia y conoció a su novio, ambos eran músicos. Y de igual manera se me acercó una chica en una marcha feminista, o sea, estábamos, ¿no? Los pro vida y los pro muerte, y se acercó y me dijo, yo en la última Qué marcha fuerte. estaba del otro lado. Y tú me, y tú me enseñaste no solo a amar, ser mujer. ¿Y sabes por quién? Por Isabel la Católica. Reina. Porque se le cayó el cuento del empoderamiento y a los pocos meses me le cruzo en una misa tridentina Imagínate. con mantilla. Y, ajá, y también chicas en una misa del Opus Dei, una chica que justamente, y esto les va a contar a vos sobre todo, fue el miércoles de ceniza, una chica que estudió en Argentina, nos vimos aquí en Ecuador. Me dice, Mamela, fui a una marcha feminista y vino un trans con su voz de hombre a decirme, nosotros vamos adelante. O sea, desplazaron a las mujeres en la marcha feminista. Ella fue a una marcha feminista para luchar por las mujeres y viene un hombre a Punto para el desplazarla. patriarcado. Entonces ahí fue su clic y me, claro, y me dijo, ahí conocí tus videos y así, y ahora ella va a producir mi video. Imagínate. Bueno, mira, yo estoy muy contenta en este momento porque mi mejor amiga, se acaba de consagrar a la Virgen. Mi mejor amiga hasta hace 4 meses era protestante. 36 años de su vida fue protestante. Alucina. Y ahora es católica. Fue conmigo a la procesión de la Virgen de la Soledad. Es una de las tradiciones más antiguas de aquí de Lima, en Semana Santa. Y Y se fuimos. enamoró, se enamoró de la iglesia, de la tradición, y ahora es católica y se consagró a la Virgen. Tengo un amigo que voy a ver muy pronto, además, en el norte de Lima, que también era evangélico y ahora es católico. Si te contara la cantidad de conversiones que he visto este año, me quedo impresionada. Y hay gente muy cercana, además, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo creo que, ay, Dios, o sea, alguna amiga mía, Denise, a la que le mando un fuerte abrazo, a Denise Aparicio del Opus Dei justamente, me, me dijo una vez algo que me marcó mucho, ¿no? Que me dijo, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque es verdad, porque es verdad. Él a veces no entendemos lo que quiere para nosotros, para la iglesia, pero, pero yo te aseguro que se vienen grandes cosas para la iglesia católica
y la verdad siempre prevalece. O sea, recuerda que Cristo es Rey, Cristo es Rey y eso no va a cambiar. Entonces hay que confiar y hay que rezar mucho, hay que confiar, hay que rezar y hay que estar atentos a todo lo que pasa en el sínodo, así que quédense bien pegados a votocatólico.org, suscríbanse al Lazo, que les va a llegar todos los días a su correo el boletín de votocatólico.org, y estoy segura de que va a ser bastante útil porque se van a enterar de lo que está pasando en la política en Estados Unidos y además se van a enterar de las últimas noticias en el mundo católico, que por supuesto ahorita sí es crucial estar informado constantemente. Ya me tengo que ir a atender al niño que por ahí está llorando y la abuela no lo va a sostener mucho rato, pero nada. No, ya nos excedimos, capaz se nos cortaba. Así que bueno, un abrazo, gracias. Agradezco al pequeño por llamarte. Gracias por tu tiempo, gracias por tu fervor, por tu pasión, por tu determinación. Y bueno, correcto, sigamos siendo fieles y sepamos ser esa llama que tiene que estar encendida. Y bueno, solo para cerrar, Santiago Abascal, presidente de Vox, sacó un escapulario en un acto que le había dado una monja de claustro. Entonces él habló de la importancia de ser una milicia, por supuesto con San Miguel Arcángel a la cabeza. Entonces él habló de una vanguardia de una vanguardia militante sostenida por una retaguardia orante. Y esto es importantísimo porque nos da una cohesión de ser ejército, de ser milicia, la importancia de la oración y de ser invisibles, sí, y la importancia de la acción. Entonces, esta retroalimentación, siempre nosotros que estamos ahí en la batalla cultural y en la pantalla, cada que alguien pida por nosotros, agradecer, porque ellos son los que nos sostienen. Y si ellos nos sostienen a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a sostener a la jerarquía de nuestra iglesia? Entonces, entender la importancia de la acción y oración, que es una acción en sí misma, pero más contemplativa. Así que, bueno, igual, un gusto verte y hasta luego. Hola, soy Manuela Fiallo Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente, estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada de la solidaridad entre nosotros para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.